Buenos días, tutor Botina de Filosofía UNAD. La presente es coponencia sobre el pensamiento político del taoísmo y su representante Lao Tse. Y para discutir la coponencia del compañero Gregorio Avilés. Compañero Avilés, pues lo felicito por su coponencia, pero le quería hacer unas observaciones con respecto a de que le faltó hacer mayor énfasis en cuestiones políticas. Por ejemplo, usted sabe que el taoísmo está definitivamente influenciado de manera radical por el yin y el yang. Y le faltó de pronto hacer un mayor énfasis en la parte del yin y el yang, pero aplicado a la política. Entonces quería arrancar de ese punto y pues por lo demás felicitaciones. Y también comentarle que el Wu Wei tradicionalmente ha sido asociado con la naturaleza inactiva pero perseverante. ¿Esto qué quiere decir? Que es aplicable a la política de ser persistente pero no esperar nada a cambio. Únicamente ser constante en cumplir los postulados políticos y sociales que se le ofrecen en época de elecciones a los votantes. Entonces el Wu Wei puede ser una buena herramienta para el protocolo político y para el debate. Porque el Wu Wei debe realizar al hombre con el ritmo de su entorno. Entonces de ahí, para que una carrera política se desarrolle y perdure, debe ir de acuerdo a su medio ambiente y a su perseverancia. Porque esto presupone una imposición inexorable que se le debe al pueblo, a través donde lo manifiestan por medio del sufragio, para poder evolucionar y superar lo dado y poderlo convertir en obras para arreglar los problemas de la gente. Entonces el Wu Wei puede ser una buena herramienta para todos estos desórdenes sociales que desde la política se pueden llegar a sufragar, ¿no? a arreglar. Entonces, más en nuestra cotidianidad latinoamericana, que es tan insostenible, ¿no? Y tan falta de bases sólidas y prácticas. Por eso el Wu Wei debe ser un fluir, políticamente hablando, de una forma natural y sin esfuerzo, pero constancia en lo que se cree y en los ideales políticos que se ofrecen, trabajando de la mano con el pueblo. Este era el énfasis que yo quería hablarle a través del Wu Wei y de las fuerzas del yin y el yang, porque el yin y el yang, como sabemos, es principio masculino y principio femenino, reguladores de las cosas positivas y negativas. Entonces un buen político y una buena propuesta política debe tener equilibrados sus postulados, tanto positiva como negativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el postulado filosófico-político o político-filosófico no debe ser ni muy utópico, pero tampoco muy pesimista, ¿no? Sino el punto medio, que sea loable y llevado a largo plazo con el tiempo. Ya es importante tener un buen soporte social e histórico para esos postulados políticos que se ofrecen, ¿no? Ya que usted sabe que el pueblo latinoamericano, compañero Avilés, es un pueblo golpeado por las malas decisiones políticas, por la corrupción, que no consigue alejarse de una realidad opresiva, que retorna una y otra vez en los conflictos históricos, ya que lo que busca
El taoísmo en la política es hacer al hombre libre, pero también de que participe de una manera justa, pero equitativa y a la vez efectiva. ¿Ya? Entonces de ahí lo importante de que el taoísmo sea aplicable a la política con moderación, a la verdadera política, sin excesos, sin mentira y sin corrupción. Entonces eso es lo importante, ¿no? Lograr estas similitudes, ¿no? Entonces lo importante es de que el taoísmo no sea solo una doctrina filosófica y religiosa, sino que absorba los principios, ¿no?, de la dualidad para replantear todo lo que existe, pero desde un campo sociopolítico participativo, ya que propugna lo inmutable, lo estático, pero todo debe ir cambiando continuamente en un fluir infinito, armónico y equilibrado por las fuerzas del yin y el yang. Entonces aquí lo importante es dejar fluir las ideas, ¿no?, los postulados políticos, principios éticos y morales que expliquen la existencia de estas dos fuerzas opuestas que complementan a la vez los programas políticos que se quieren llevar a cabo, ¿no? De todas maneras, Lao Tse dejó una especie de manual incluso para el buen gobernante, ¿no?, equilibrando ese yang masculino y ese yin femenino con energías positivas y negativas para que el político sea una persona ecuánime y equilibrada y no dejarse llevar de la corrupción y de las bajas pasiones ingenuinas, porque lo que debemos hacer es intentar controlar, pero no interferir en el orden natural de los procesos que se den, tanto sociales como políticos, y teniendo como base el Tao, ¿no?, el equilibrio, pero a la vez es el no hacer, pero a la vez el influir en el ejecutar, ¿no? De aquí es importante que haya una buena preparación espiritual que involucre lo práctico con el silencio y la quietud, en un estado de total relajación donde sea posible autocontemplar nuestra propia sociedad, no dejándonos afectar por el espacio y el tiempo, ni por las prebendas, ni por el boato, ni por las malas ideas, ¿no?, que conllevan a la corrupción, porque siempre donde hay recursos, el ser humano está tentado por apropiarse de lo que no es de él en la mayoría de los casos, ¿no? Pero ahí el taoísmo nos hace el llamado que como políticos, como seres sociales y políticos que somos, estamos llamados a ser equilibrados y a ser éticos y morales políticamente. De ahí lo importante de que el taoísmo sea una escuela naturalista, que lo mismo natural se pueda aplicar a las ideas sociales, ¿no?, que se ven plasmadas y repercutidas en la política. Entonces, como vemos, el Wu Wei, el Tao Te Ching, son los dos pilares fundamentales del taoísmo, que a la vez mezclados se proyectan en el yin y el yang. Es a la vez todo por partes, pero a la vez es un todo, ¿no?, holístico, unificado. De ahí viene lo verdadero, porque está basado en la ecuanimidad y en el sano equilibrio. Es lo importante de exaltar y de que el político plasme sus valores como la compasión, la bondad, la piedad, el sacrificio, la honestidad, la enseñanza, el análisis, la introspección, la armonía con la naturaleza, la abnegación y la magnanimidad. Son valores que deben ser como para el sumo pontífice, ¿no?, de sumo valor para los políticos.
Según Lao Tse, el gobernante debe guiar sin constreñir, producir y hacer crecer, produciendo sin apropiarse, actuando sin esperar, guiando sin constreñir. Como ven, el camino es largo y difícil, pero no imposible. Entonces, lo importante es que los ciudadanos logren la felicidad, que tengan sus necesidades básicas cubiertas y de que reine la justicia social y la educación y el trabajo para todos. Porque así mismo el gobernante no debe subyugar al mundo con las armas y a su pueblo, porque el que subyuga por medio de las armas nunca llegará a morir de muerte natural, dice el maestro del Tao. Entonces, hasta la violencia debe estar sometida, hasta la represión del pueblo debe estar sometida, pero al no hacer. Y al no hacer, ejerciendo presión sobre esta violencia, esta no se materializará en hechos ni en injusticias plasmados en el pueblo. Entonces, eso es lo importante del aspecto político del Tao Te Ching, que faltó hacer estos análisis que le comento, y pues por lo demás felicitarlo, compañero Avilés, y una excelente ponencia. Espero que mi coponencia le haya ayudado a discernir un poco más y a enfatizar, ¿no? Porque en cuanto al gobernar, Lao Tse exige y recomienda la moderación. Porque para gobernar a los hombres, primero hay que servir al cielo y a los dioses. Entonces, de alguna manera, para el taoísmo, la política también está basada en los preceptos divinos, ¿no? En lo sagrado. El pueblo es sagrado, la política una herramienta de este pueblo sagrado para la justicia y la paz. Si alguien aspira a ponerse a la cabeza de un pueblo, necesita ponerse también en la última fila, porque el que está de político no necesita estar allí de primera, porque poco a poco sus capacidades y sus dotes lo irán llevando allí. Tampoco el maestro Lao Tse está de acuerdo con la excesiva intervención del Estado. No cree en el exceso de las leyes y tampoco dice que hay que oprimir al pueblo, porque entre más se oprima y se agobie con impuestos, el pueblo más se empobrece. También fue un precursor del pensamiento liberal y democrático. Entonces estamos llamados a nuestras ideas y nuestros conceptos políticos de cada uno, conservar el Tao, vivir el Tao con los principios éticos y morales, para ser buenos ciudadanos con nuestras ideas políticas claras, y apoyar a políticos que de verdad lo merezcan y que luchen por el pueblo, y no votar por ellos solo por una prebenda o por un puesto burocrático, sino de verdad para que la justicia social y las necesidades básicas cubiertas sean justicia para todos y verdad auténtica en este mundo imperfecto y plagado de corrupción, como lo es nuestra querida Latinoamérica. Compañeros, muchas gracias. Profesor Botina, muy amable, y quedamos atentos a cualquier pormenor. Muchas gracias.